Hola gente, ¿qué tal? Hoy estamos en una realmente edición especial porque es una entrevista a dos grandes artistas que son Carlos López Rentería y Claudia Castro. ¿Cómo están, chicos? Bien, Hola, Bienvenidos ¿qué a Ahora tal? Gracias. bien, 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 gracias. gracias. Gracias, chicos, por permitirnos tenerlos aquí con esta entrevista que va a estar seguro muy paja. Bueno, Carlos y Claudia son artistas integrantes de Paroxista, que es radioteatro que se ha estado dando, que ya tiene 15 capítulos y ahora han decidido regalarnos 3 capítulos más. Y bueno, antes de saber un poco, de contarles un poco acerca de Paroxista, primero queremos saber de ustedes. Cuéntenme, eh, cuéntenme un poco de ustedes, qué han hecho, todo lo que ustedes quieran. Clau, por favor. Me brindas los honores. Bueno, yo actualmente soy productora ejecutiva de Espacio Libre. Eh, Carlos es la persona que está a la cabeza del grupo. En esta cuarentena hemos sacado el proyecto de Paroxista Radioteatro Serial. Paralelamente también, bueno, me sigo formando ahora, he estado tratando de explorar otras áreas, en este caso la dramaturgia, como te había comentado antes, Carlos ahora está siendo mi profesor también de dramaturgia, y, y paralelamente con lo de Paroxista, los dos proyectos que ahorita abarcan mi quehacer, ¿no? Mi quehacer teatral. Y bueno, eso, también estoy llevando talleres de actuación vía Zoom, eh, y bueno, en este año estoy tratando de aprovechar más que todo el tiempo, llenándome de conocimiento, ¿no? Pero sí, eso se puede decir en resumen, de los proyectos ahorita que estoy abarcando, ¿no? Qué genial, qué Qué genial, qué paja. genial. Cuéntanos tú, Carlos, también. Gracias por lo que nos has contado, Claudia. Bueno, yo partiré dudando de algo que dijo Claudia con respecto a que yo sea la cabeza. Preferiría ser las manos del grupo, eh, pensando más bien en una figura de artista que trabaja con la materia, que la puede moldear, más que desde la perspectiva de dirección vertical, ¿no? Pensemos que el futbolista seguramente tiene más pensamiento en sus pies que en su mente, o sea, no, no es que sea prescindible, pero la inteligencia de una de sus partes precisamente constituye su oficio. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, pero la ejerzo en función del Grupo Espacio Libre, que es donde Claudia y yo pertenecemos, que es un grupo que está cumpliendo justo este mes 21 años de actividad ininterrumpida. Eh, yo no tengo los 21 años del grupo, pero estoy ahí casi la mitad de su vida. Y por otro lado, dada la situación de la pandemia, tuvimos que pensar, ya que nuestro teatro necesita obligatoriamente la presencia del espectador, de ver qué otros contenidos podíamos nosotros producir salvando estas distancias y siguiendo con la apuesta por la ficción. Entonces ahí apareció una deuda pendiente que era el radioteatro, y de ese modo Paroxista ha sido nuestra forma de refugiarnos, ¿no? A este tiempo de mucha incertidumbre, acreedor de ansiedades y de mucha preocupación, ¿no? No solamente para nosotros, sino para todo el gremio de trabajadores del teatro. Y aquí estamos vendiendo los episodios, de los 15 episodios y los 3 adicionales. No, no está. ¿Y antes ya Ya, habían bueno. hecho radioteatro o es la primera vez? Yo había hecho, pero nunca se pudieron poner al aire. Mira, te cuento, yo soy de Chiclayo y Ujú. en mi adolescencia, juventud, aparece la radio con mucha fuerza. Y ahí yo tenía la suerte de escuchar a un montón de programas de radioteatro no peruanos y me interesaba mucho ese universo. Pero, claro, el radioteatro tiene una condición, que la parte teatral, así como el teleteatro, tenía la cualidad de que se haga en vivo,
solamente que se transmitía a través de la cámara, en el caso del teleteatro, y la radioteatro a través de una radio, pero los actores estaban ahí. Entonces, al no tener uno el aire, nosotros teníamos que falsear el proyecto piloto para presentarlo a las radios. Con un colega mío, José Miguel González, que teníamos una productora radial llamada La Indeleble. Y producíamos muchos contenidos de rock, porque además era la cultura a la que nosotros nos sentíamos parte. Y dentro de ellos hacíamos un montón de pastillas. Seguramente eran muy malos, ¿ya? Uno en el recuerdo las considera que eran bellísimas y qué sé yo, pero lo que sí recuerdo es que este amigo había hecho, porque él había trabajado en radio hacía muchos años, él me parece que a los 13, él repite el año, la anécdota me gusta un montón, él repite el año escolar y les dice a sus padres, yo no quiero seguir en el colegio, matricúlenme en un no escolarizado. Sus padres, además profesores, le dicen, ok, ¿y qué vas a hacer? Bueno, voy a irme a la radio. Y comenzó a ir a la radio, muy chiquillo, y comenzó ahí a aprender el oficio. Cuando él ya tiene 18 o 19 años, yo me encuentro con él, nos hacemos amigos, yo estaba todavía en el colegio, y comenzamos ahí a organizar programas en donde se discutía música, y nos choteaban. Nos íbamos a todas las radios y nos decían, no entiendo, no entiendo el humor, ¿por qué no pasan música y dejan de hablar? ¿A quién le importa? Y así nos íbamos adaptando a pequeñas ficciones, primero eran como de 15 minutos, después de un minuto, después reseñas históricas, cosas, y siempre nos choteaban. Y tenía yo la esperanza de que en algún momento podamos hacer, ¿no? De hecho, ya en el tiempo que me sumé a Espacio Libre, aparece siempre gente que dice, a mí también me gustaría hacer radio, pero no pasa de esa voluntad, no pasa de ese deseo de yo también quisiera cuando yo sea presidente. Y lo cierto es que con la beca COVID-19, nosotros encontramos el subsidio para sacar este proyecto, que creo que de otra manera no habría no habría podido salir adelante, porque la gente no paga por radio, la radio es gratuita. Entonces, dadas estas condiciones, ha habido un montón de fomento de varios esfuerzos artísticos, y eso me parece bastante interesante. Uy, qué genial que haya toda esta historia detrás. Y bueno, entonces esta idea de hacer radio o radioteatro también en algún momento ya viene desde antes, no solamente desde la necesidad de crear productos desde la cultura que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Es así? Sí, toda historia siempre tiene una prehistoria. La historia es el ejemplo, ¿no? Y nosotros no somos ajenos a eso, así que siempre hay voluntades de atrás que tienen que ver con frustraciones, con proyectos que han caído en derrota, y mira, esto que parecía habernos cortado las piernas, porque nosotros este año teníamos 6, 7 temporadas. Había una obra mía que se iba a estrenar, que era Mosquita Muerta, con el Laboratorio Liberaciones, que se estrenaba en abril. La semana que comienza la cuarentena, yo estrenaba con Camisa de Fuerza una versión del Juan Sin Miedo. Ya estábamos en el teatro, ensayando, probando cosas. Teníamos 2 funciones vendidas de Bagua Ni Grande de Ni Chica, con el Club de Teatro de Lima y la Asociación de Artistas Aficionados. Teníamos también una nueva temporada de Horizonte de Evento, que fue la obra que produjimos el año pasado en la celebración por los 20 años, y todo eso se frenó. Teníamos una gira también en Huaraz, todo se detuvo, y felizmente el sacudón nos agarra activos, o sea, con ganas de hacer, ¿no? Y eso. ¿Y Igual, cómo nace? Uy, sí. perdóname, ¿Cómo nace? perdóname. Sí, o sea, ¿cómo nace Paroxista? O sea, en cuanto a historia, ¿ya la tenían? O sea, ¿ya tenías la idea en mente? ¿O es como que a raíz de cuando arrancó la pandemia es como que se te vino la historia a la cabeza? Yo quiero dar Dale. un Sí, sí. dato con respecto a eso. Justo es la hora que Carlos menciona con la que nos íbamos a ir de gira, le íbamos a reponer, ya teníamos las fechas, es más, ya teníamos como tipo, con Carlos estábamos reuniéndonos para el plan de cómo vamos a hacer para lanzar, ¿no? Para financiar, claro. Para financiar, entre otras cosas, porque la obra ganó
mejor montaje en el oficio crítico. Entonces, Mm. estábamos como que con todas esas ganas de, vamos, sigamos mostrando la obra, ¿no? Entonces resulta en una de las entrevistas, a Carlos, mando a Carlos a que dé la entrevista, y resulta que este señor le pregunta, empieza, en uno de los tantos temas empiezan a hablar, y ¿no les gustaría tipo hacer radioteatro? Vienen algo con su grupo acá, hacemos algo chiquitito y lo hacemos en vivo y bla, bla. Y Carlos, sí, sí, nos gustaría, ok, va. Y todo el elenco de Horizonte estaba como que emocionado, ya, bacán, vamos, ¿no? Va a ser súper chévere, ¿no? Y quedó como que algo así como que, eso habrá sido que en diciembre, Carlos, fue, cuando Sí, noviembre, por diciembre, ahí, diciembre, sí. diciembre, ya, fue diciembre y dijimos, ya, vamos a volver, o sea, porque luego se acercan fiestas, ¿no? Año Nuevo, y el señor nos dice, vuelvan después de fiestas y vemos eso. Ah, ok, yo también me contacté con él, pero apareció todo ese tema de la pandemia y quedó como que algún día vemos la entrevista y al menos teníamos como ese pequeño antecedente, ¿no? Como ese presagio de lo que iba a venir luego. Claro, claro, se había activado por ahí, por ese lado, eh, con la radio, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el formato de radioteatro, al mismo modo que el teleteatro, ha estado interrumpido en el país. O sea, la última década, ya casi 2 décadas, el único espacio de teleteatro que teníamos era el de Ricky Toso, que se llamaba Teatro desde el Teatro, Ujú. ¿verdad? Pero entiendo que en los 80 había más, que el inicio de la televisión tenía mucho de eso, pero siempre a la usanza de un tipo de formato, ¿no? De un tipo de historia que pretende ser más ligera, poco complicada para que el público se enganche, porque claro, es industrial, es televisión directamente y hay que vender, si no se cae el rating y te votan. Eh, la radio había cortado eso hacía mucho tiempo. El último proyecto del que la gente recuerda es mi novela favorita, que estaba avalada además por RPP y novelas universales. Después hubo una versión, me parece, con textos nacionales, Ajá. y tenían más bien el corte de radionovela, en donde la cosa dura 2 horas, ¿me entiendes? Imagínate adaptar, qué sé yo, La Odisea, Dorian Gray, este tipo de cosas. Y yo lo escuché mucho porque, claro, era la primera vez que se hacían esas cosas acá. Lo más interesante de esa experiencia, me parece, era que Vargas Llosa hacía una introducción con respecto a la importancia del texto. Pero me parece que había un tratamiento muy antiguo, me atraía poco, me resultaba muy señor todo el formato. Sin embargo, han habido otros ejemplos de radioteatro que no han sido señalados como tal. Eh, y creo que es justicia mencionarlos acá. Me refiero directamente al programa Los Chistosos de también RPP, en donde Morosini, me parece Fernando Armas, Hernán Vidaurre, creo que después se han sumado otros, y no sé si hay un equipo creativo detrás de ellos, creo que ellos cumplían todos los roles, que también es una modalidad del radioteatro. El intérprete, muchas veces, el locutor, es quien redacta sus propios textos porque es muy distinto el texto dramático, escrito para ser puesto en escena, en donde hay cosas que no se tienen que decir porque se están viendo. En audio hay cosas que se tienen que decir para que se pueda constituir en narrativa. Y en estas experiencias, además, ellos trabajaban, considerando que pertenecían a una cadena radial de noticias, trabajaban con las noticias y las convertían en una situación de humor, con una capacidad además de imitación, de montaje, de la interrupción telefónica. Era increíble. Y muchas veces ellos daban las noticias antes de que el programa serio las mencione, por esta cosa maravillosa que tiene la ficción de convertirse en poética y profética, ¿no? En el ejercicio de organizar los enlaces, las posibles señales, y después terminan ocurriendo. Por eso a los poetas se les decía también vates, ¿no? Por el vaticinio. Y así comenzamos esto medio lo pienso ahora, pero seguramente está escondido también ahí como efecto de impresión en la historia personal.
Lo cierto es que yo ya venía trabajando con mucho interés en una suerte de policial, que me pregunto siempre cuáles son los géneros que el teatro no soporta. O sea, el teatro hace poca ciencia ficción, por ejemplo, hace muy poco terror, me parece que no lo soporta la escena, o por lo pronto no a la usanza del cine. Y el policial tiene poco humor cuando se aborda. Entonces, o tiene demasiado humor y se cae las leyes del género en donde hemos conocido, qué sé yo, a Edgar Allan Poe o al primer Borges incluso. Y ahí tenía algunas imágenes y recuerdo que antes de comentarle a los chicos, porque primero lo conversé con Claudia, eh, me salió de un solo golpe la primera historia, que eran los 3 primeros capítulos, en donde apareció el Teniente Martínez, que vamos a decir es el protagonista, que además está señalado como nuestro héroe, el Teniente Martínez, sin saber quién era ese señor, ni a qué se iba a enfrentar, pero sí había esta cosa de los aplausos a las 8 de la noche, ¿no? Después son a las 6, espera, hay gente que aplaude a las 9, y este teniente se ha salvado del bicho, y quería, sí, que no caigamos en vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, ¿qué pasa si comenzamos a imaginar la historia de estos personajes después de la cuarentena? Porque así pasen 5 años, es después de la cuarentena. Sea que la cuarentena acabó como acabó ahora, que parece, pero nada garantiza que vayamos a volver a estar encerrados, pero siempre es pura especulación el después. Y ahí comenzamos a suponer, mira, hay una pareja de novios que se conocieron en plena cuarentena y bueno, se mandaban WhatsApps y iniciaron un negocio entre edificio y edificio. Todas cosas que después nos dábamos con la sorpresa que alguien encontraba, mira, hay un grupo de gente que está vendiendo dentro de su edificio con una canastita. Mencionamos a Bob Saget, el de los videos hechos en casa, que nada que ver con nada en el momento en el que lo estábamos escribiendo, y comenzó a aparecer como que Bob Saget hacía una convocatoria, el verdadero, ¿me entiendes? Para videos hechos en casa. Nosotros nos pasábamos de vuelta. Nos parecía muy gracioso, muy rico también. Sentíamos que era un aplauso que nadie nos daba. Solamente por chuntarle a algo, es como decir, ahí detrás hay algo. Y nadie se iba para allá y nosotros creíamos que ahí pasaba algo. Que, wow, wow. Yo me pregunto, bueno, ya que bueno, tenemos acá, ajá, tanto el lado de dirección como el lado de actuación. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque, digamos, también he participado en algunos proyectos de, digamos, de relatos audiofónicos y ha sido para mí, por ejemplo, un poco difícil y distinto, pero ¿cómo ha sido para ustedes, tanto como actores, como en tu caso, Carlos, como director también, ¿no? Digamos, no tenemos a todo el equipo presente, o tal vez sí, no sé cómo lo han hecho ustedes, no sé cómo ha sido. ¿Podrían contarnos un poquito? Clau, ¿quieres contar? Que también has sido actriz, Claudia. Claro. Ujú. Sí, la primera vez que estoy actuando para Espacio Libre, en un espacio, en un escenario imaginario, es todo muy loco, la verdad. Bueno, eh, usualmente, usualmente cuando tú vas a montar una obra de teatro, tú ensayas con tu grupo, reconoces el espacio, ves entradas y salidas. En esto es un proceso totalmente distinto porque ahora los ensayos, por así decirlo, es por Zoom. Luego tienes que grabar la voz y para que la voz quede, por así decirlo, bien o que el audio esté limpio, cada uno por su parte tiene que grabarlo, porque no tenemos como que, en ese momento no teníamos como que la posibilidad de salir por el tema de la cuarentena, de cuidarnos a todos. Entonces, en el ensayo lo que hacíamos es pasar texto y luego Carlos grababa el ensayo. O sea, como, digamos, ahorita estamos los 4 y cada uno dice su texto y vamos ensayando, ¿no? Esa guía, Carlos la guardaba y luego la mandaba a los actores y cada actor escuchaba el audio y se grababa con su celular respondiendo, ¿no? O sea, un audio grande respondiendo solamente en las partes que le tocaba, ¿no? Entonces, ese es
una primera parte del proceso, ¿no? Luego se envían los audios y luego Carlos es el que tiene que hacer magia con esos audios, porque los tiene que editar, poner los efectos. Y es muy loco porque es como que yo lo veo, al menos no sé si Carlos ahorita discrepa, pero al menos como yo lo veo de producción, son dos momentos distintos de dirección. Porque una cosa es cuando te dirige en el momento del ensayo, te dice, ya mira, tu personaje me está más chillón, por ejemplo, ya más drogado, ya más alegre, más alegre. Y luego ya o sea, el actor como que eso lo toma como una nota y luego en el audio tiene que plasmar eso, ¿no? Y luego Carlos va y lo edita y es donde finalmente sale el producto final, ¿no? Que es el radioteatro. Y, es interesante porque mm, yo creo que sí, solamente prestas tu voz, pero en realidad el cuerpo sigue estando presente, o sea, porque tu herramienta es el cuerpo. Entonces, pese a que no ven el cuerpo las personas, sí existen y se basa en eso para poder crear, ¿no? Y ser parte de este producto, ¿no? Eso es lo que a mí más me saca de onda, ¿no? Porque si bien la voz es la que prepondera, pero eso no divorcia el hecho que tú también uses tu cuerpo. Y bueno, y las partes técnicas de edición o cómo va el tema de cómo se ordena, ya eso lo ve Carlos y creo que él nos podrá dar datos interesantes de eso. Sí, es cierto lo que cuenta Clau. Eh, de hecho, todo teatro es físico, ¿no? Toda forma de actuación no puede no tener la presencia del cuerpo. Eh, de hecho, la voz es una extensión del cuerpo. Uno habla precisamente porque el cuerpo no puede llegar. Eh, Uno de estos ejemplos, y uno nunca sabe, por ejemplo, qué es antes, si uno construye el cuerpo primero para que salga el sonido o es a partir del sonido que uno imagina. Pensemos en el TikTok. Hay una suerte de audio dentro de una situación y alguien, no tengo TikTok, no sé cómo funciona, pero es algo que está anclado como antepasado en la fonomímica, ¿no? Que a partir de la voz uno encuentra una gestualidad, se mueve, baja la cabeza y comienza a componer, y a la gente le parece muy gracioso porque sabe que esa voz no le pertenece a ese cuerpo. Hay otras veces que te convencen de que la voz es de ahí, ¿no? O que no fue en el mismo momento. Pensemos en las bandas cuando hacen playback en los programas de televisión, ¿no? Y convencen. Hay otros que no le meten onda y te das cuenta, qué sé yo. Pero, pero lo cierto es que ya en términos del montaje del audio de Paroxista, hay también dentro del montaje decisiones que incluso dejan fuera algunas ideas que en el ensayo o que en el papel parecían buenas, ¿no? O sea, a veces te das cuenta que ya esta intervención me parece que chanca el efecto que quisiera mantener, que estuvo líneas atrás o que prefiero guardarlo para lo que va a suceder más adelante, ¿no? Y eso ocurre ahí en el acto, ¿no? En el momento en el que uno va superponiendo. Por eso nos sirve mucho la guía, porque una frase que va a rebotar, va a ser replicada por el otro actor o actriz, si es que no mantiene la misma intención, puede chocar y parecer que no están en el mismo lugar. Y lo que estamos buscando nosotros es que la gente crea que hemos estado en el mismo lugar, precisamente porque creo que lo que nos está diciendo este momento es no puedes estar en el mismo lugar, el otro es una amenaza. Bueno, qué rico que la ficción sea una forma de superar esa valla y que la gente tenga la ilusión de que esta gente se ha juntado para hacer esto. Y, y así, si lo hiciésemos mal, creo que la gente se defraudaría, ¿no? O sea, estaría como muy triste porque no lo logramos. Eh, pero creo que quedamos bastante contentos. Lo rico también es pensar que, de hecho pasa, ¿no? Hay algunas entonaciones o intenciones de actores en determinados textos, omisiones también, porque como están leyendo y como se lee ahora en el celular, eh, no leen una línea. Entonces, a veces tenemos audios de líneas que son, sin líneas, que son fundamentales para enganchar
al siguiente momento. Y ya no se lo puedo pedir porque es todo un proceso para que me mande el bendito audio y esté en la misma entonación de todo el Parlamento. Entonces uno tiene que tomar otras decisiones que son maravillosas en términos de aprendizaje, de narrativas, como descubrir, ah, mira, este momento en el que dice te voy a matar, directamente suena el balazo. Y corto la frase y necesito producir el impacto de esa frase en otro recurso. O genero un momento de, qué sé yo, música extradiegética para generar una temperatura del momento y que pueda, de ese modo, ocultar lo que podría parecer un error. Wow, eso Qué bacán. creo que es muy importante cuidar todo este trabajo porque, perdón, no sé si me están escuchando bien, pero Sí, sí, sí. Sí, ya, sí. porque he tenido la oportunidad de poder escuchar algunas perdón, relatos audiofónicos, radiofónicos, y de verdad que se siente cuando no cuidan el material, porque es como que están, ponte, no te lo pongo así, es como que están dando, unos actores están en los Mallorcas y los otros actores están en La Casa de Papel. Otra cosa. Entonces, las convenciones chocan bastante y de verdad he escuchado algunos de los relatos de ustedes, de sus relatos, y en verdad es paja que sí, todo el tiempo se mantenga como igual, equilibrado, que todos estén como en la misma sinergia de los relatos. Es muy importante y sí se nota mucho en cada uno de sus relatos, al menos en los que que he tenido la oportunidad de escuchar. Y me Sí. imagino que ahora la chamba es como doble, triple para poder cuidar Algo que, todo. Ujú. algo que yo quería mencionar de esto es que hay no sé si es ventaja no, algo es interesante que Carlos nos conoce a todos, o sea, las personas que ha llamado, Carlos ha trabajado con ellos durante años, algunos los ha formado como actores, bueno, Carlos directamente no ha estado en procesos creativos míos como formándome como, o sea, como actriz, pero sí me ha visto actuar, ¿no? Entonces, él en una entrevista también mencionó de que él creaba los personajes en base al registro que él tenía de cada uno, ¿no? Entonces, él sabe dónde puede llegar mi registro de voz o cómo puedo jugar con mi voz. Y es interesante saber eso porque es como que, bueno, mi bonus track es el segundo, ¿no? Me tocan personajes bien, bien particulares. Eh, a uno salió medio a broma con Fito, que es uno de los actores, el que hace la voz del Teniente Martínez. Una vez, a modo de broma, dice, sí, sí, pon la Claudia, que ella quiere actuar, que sea la paltita emocionada. Y quedó como que una anécdota, como que ya. Y resulta que termina siendo parte del segundo bonus track un personaje que es la paltita emocionada, que es la que yo le doy vida, ¿no? Y es súper loco, ¿no? Porque también te hace pensar, Carlos me ve así, me ve con esta voz, que puedo llegar a hacer estas voces. O sea, son dos cosas muy, muy, muy chéveres, ¿no? Porque una cosa es el ojo de él como director para ver a dónde coloca a su actor y es a dónde puede llegar. Y lo otro es luego, por la parte de actuación, es el hecho de que el actor pueda darle vida incluso cuando no está teniendo el rebote de energía del otro actor, ¿no? Mm. Y eso no sé cómo llamarlo, pero es algo muy chévere que dadas las condiciones, te ponen a prueba, te retan, y se logra lo que tú has podido escuchar, ¿no? Eso. Claro. De Y hecho, les gustaría, sí, les gustaría llevar Paroxista a, digamos, al teatro o quizás a, no sé, ponerlo en algo audiovisual, quizás una serie web. Uy, la pregunta más rankeada de toda esta cuarentena, Carlos, vamos, tú puedes. en principio, te digo en principio, hoy no. Primero porque hoy no se puede hacer. Eh, Claro, por ahora no. en principio, tendría que pasar un montón de cosas. O sea, habría que eh, hacer la traducción para el escenario, porque como te digo, algunas cosas el escenario no las soporta, eso por un lado.
Acá como no nos ven, solamente el cambio de voz permite que uno mismo, que hace dos personajes, esté dialogando, ¿se entiende? Entonces, primero necesitaríamos más actores para algunas escenas en concreto. Partiendo de eso, necesitaríamos alguien que nos pueda, qué sé yo, gestionar, subsidiar el proyecto, que si lo convertimos en una sola pieza, está alrededor de casi 2 horas, ¿no, Claudia? Sí. Como Bueno, ahora con los espectáculo. bonos, un poquito más. Ujú. Con los bonus, claro. Las historias no necesariamente están conectadas, o sea, es un serial que está cosido, es como que tengo la chompa cosida por el botón con el mandil, o sea, que es algo que a mí personalmente me gusta, me atrae mucho. Ese tipo de obras que tienen el descaro de eh, pertenecer, hacer convivir universos que seguramente a nadie más se le habría ocurrido. ¿Qué te digo? Los Simpson tienen eso. El capítulo comienza con una cosa y de repente en la etiqueta del yogur descubrimos que trata sobre Willy el conserje, el escocés. Y no comenzó con Willy el escocés, comenzó con otra cosa, comenzó con Homero un poco que se había atorado. Y eso es interesante. Lo mismo pasa con South Park, ¿no? Que personalmente son referentes, yo los observo además como cómo es posible que comiencen por tantos lados y terminen generando una suerte de lazo que me devuelve un pensamiento nuevo de la realidad. Y yo lo que me parece que siempre buscamos es eso, que haya una nueva oportunidad de pensar las cosas, que mi conceptualidad esté atacada, que me dé cuenta que el mundo es nuevo siempre, y desde ese lado aparece, o sea, esto que menciona Claudia con respecto a los actores, que en verdad los conozco, y por supuesto, sin conocerlos habría sido muy difícil, porque no sé cuándo el actor o la actriz, porque los actores y actrices son gente muy sensible, cuándo se puede ofender según una indicación, ¿sí? O sea, si le digo, me parece que acá la voz se está quedando, puede ser que lo hundas en una depresión o que se enoje contigo. Eh, Conocer a tus jugadores es muy importante, ¿no? Esto pasa con el fútbol de barrio, ¿no? Dos vecinos jugando contra el barrio contrario tienen la pelota, se miran y el otro sabe que tiene que correr porque este se la va a mandar allá. No hubo pacto previo, no le dijo a la oreja, oye, vamos a hacer la estrategia número 2. Nada que ver. Quedó claro y eso es un nivel de confianza, comunicación, comunión increíble que solamente tienen las tribus cuando se conforman biológicamente. Y nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cómo fluían la producción de los capítulos en la saga de los 15 episodios, por ejemplo, porque éramos el equipo de Horizonte de Evento, porque me parecía además que lo lógico era que el equipo a quien medio le habíamos vendido la idea de hacer el radioteatro en esta radio donde hicieron la entrevista, era el llamado. Y sobre todo porque teníamos mucho interés de seguir trabajando juntos, de hacer girar la obra y qué sé yo. Pero también habían otros colegas que me interesaba que estén, de los proyectos de Maribel Dice los Pies, Esbagua, y se han sumado, ¿no? Y felizmente los materiales están saliendo con mucha organicidad también porque nos conocemos, pero no te puedo negar que ha costado un poco hacerlos entrar en la convención, ¿se entiende? O sea, porque si bien nos conocemos, con el otro equipo ya teníamos más clara la codificación, los tiempos, y porque además, en este caso de los bonus track, por ejemplo, he trabajado a partir de los deseos de los actores, esto que menciona Claudia, de por ahí salió el chiste de la paltita emocionada, perfecto, Claudia es la paltita emocionada. Otro actor me dijo, oye, yo quisiera hacer la voz de Marilyn Monroe, me lo dijo en joda. Y bueno, su personaje tiene que ver con Marilyn Monroe, entonces cada uno comienza a pasar por ese lado. Mientras que con el equipo de los 15 episodios, vamos a decir el equipo original, ahí habían personajes que tenían que ver con ese registro que Claudia menciona. Pero habían otros que eran provocaciones para sacarlos de ese registro.
Es decir, si yo sé que a este le avergüenza hacer esto, si se lo pongo, voy a lograr un efecto derroche que en términos sonoros me sirve. Es decir, uno encuentra en esa cosa que quiere caletear gestos maravillosos. Yo recuerdo una obra mía, que justo la recordaba esta semana porque hablábamos en otra entrevista sobre dramaturgia, que se llama Discreto Comedor de Humo. Y hablaba sobre el teatro, las compañías viejas, y había un momento en el que le pedí a una de las actrices que diga en varias lenguas, porque supuestamente era una actriz vieja, se sabía la misma obra en varias versiones. Entonces decía, agoniza el teatro como buen muerto que es. Esa era la frase. Y la iba diciendo en inglés, le pedí que busque en italiano, le pedí que busque en alemán, eh, y lo pronunciaba terriblemente mal. Pronunciaba terriblemente mal el italiano, el alemán. Y bueno, dentro del proceso de ensayos, dijimos, bueno, va a llegar, ve. Y ella muy chancona se sentaba, buscó una amiga que le enseña a hablar italiano, otra que le enseña alemán. Y hubo un punto en el que escuchar a la actriz maravillosa, a la que ella representaba, hablando mal en otras lenguas, me pareció tan fuerte que le dije, déjalo así, que quede ahí. Y ella la pasaba mal, me decía, Carlos, me siento ridícula, me da una vergüenza decir este momento. Y yo le decía, es que no estás viendo lo que yo y lo que el público está viendo en ese momento. Te está viendo sufrir con una tontería que entendemos y que nos conmueve de modo diferente. Algunos serán parte de la risa y es muy raro, ¿no? Porque cuando ya uno cabalga algo, cuando lo tiene dominado, se le nota a veces el gesto de querer representarlo. Pero cuando aspira a lograrlo, uno encuentra ahí un vacío, una brecha mágica. Y con eso hemos trabajado y además creo que nos seguimos enamorando del trabajo, ¿no? En esa pulsión de medio tentarnos nosotros. En ese caso, ya que se vienen enamorando más de este tipo de proyectos, imagínense que ya todo se mejore, ocurre un milagro y volvamos, bueno, no a la normalidad, pero salgamos de toda esta coyuntura. ¿Seguirían trabajando proyectos así? ¿O este u otro? La segunda pregunta más ranqueada de toda la cuarentena. ¿Cuál es la segunda? Porque no te escuché en ese momento, Es saltó algo que acá. si vamos a continuar con el radioteatro, con La este tipo de segunda, sí. propuestas, es la segunda que Sí, nos han sí, sí. preguntado. La segunda que nos han preguntado en toda la pandemia. En principio vamos a seguir porque no hay todavía nada oficial para que vuelvan los proyectos a escena. Aunque personalmente yo creo que basta que a alguien se le ocurra en este momento activar una función y los demás van a comenzar a copiar el gesto, porque si ya volvió el fútbol, no hay mucha lógica que obras de dos personas para un público detrás de un plástico no puedan darse. Y esto que en el fútbol se ha prohibido que entre en las grandes cantidades, pero en las obras de teatro, del teatro, vamos a decir, independiente, alternativo, casi siempre habían 15 personas, casi siempre habían 20. Ese no es nuestro problema, siempre trabajamos con eso. Nosotros también damos clases, hay otra gente, qué sé yo. Pero, pero cuando pase eso, seguramente tendremos que repensar las obras que teníamos pendientes, eso por un lado. Yo sí quiero seguir haciendo radioteatro y creo que voy a seguir. Lo único que saltaría de, de volver a la normalidad y todo esto sería si la gente está dispuesta a pagar por algo, por lo que antes no pagaba, que era escuchar audio. Ese sería probablemente el inconveniente mayor. Y creo que es el inconveniente, la pregunta del oficio. ¿Cómo volvemos rentable esto? Eh, porque me parece que hay mucho discurso en relación a el arte sanador, el arte debería estar en las escuelas, el arte de, mira, una persona que se dedica al arte es más feliz que una persona que saca cuentas en una bodega, en una ferretería. Ese tipo de contenidos en realidad entorpecen, porque hace suponer que a uno le basta con la felicidad que le da el aplauso el viernes por la noche. Y no aporta.
O sea, nosotros también comemos, nosotros también pagamos cuentas. Telefónica no vive por amor al arte, es más, explota a los artistas, no les paga regalías. Y yo creo que es importante darnos cuenta cuánto de ese contenido enamoradizo, bien intencionado, no es en realidad dañino para la comunidad. ¿Cuándo creen ustedes que es que sería como prudente volver a los teatros? Creo que ahorita ser prudente no, o sea, creo que más que todo, no creo que debería ser tanto cuándo, sino de qué forma vamos a volver. Porque si bien ahorita no tenemos como, no hay un plan claro, tanto por el Ministerio de Cultura, se está luchando, ¿no? Tenemos a Jimena Arroyo, quien ahorita encabeza un grupo que ahorita no tengo el nombre, pero La están luchando red de espacios alternativos del Perú. Exacto, que están viniendo tiempo luchando porque el ministerio nos dé soluciones, ¿no? Porque nos han, como lo mencionaba otro integrante también del mismo bonus, que es el bonus 2 con el que estoy, decía, si antes no éramos la última rueda del coche, ahora en esta pandemia se evidenció que no somos ni siquiera parte del coche. Entonces, y eso me pareció bastante una figura súper fuerte, ¿no? Porque no hay un plan para nosotros, y si bien supuestamente somos importantes, en lo real, en lo cotidiano, el gobierno no nos ve. Y creo que si vamos a volver, tenemos que volver más fuertes, más convencidos, valorando sí nuestro trabajo, y no es tanto amor, o sea, está bien, amamos lo que hacemos, pero también vivimos de eso, ¿no? Y creo que también es entender o hacerle entender a la otra persona que así como nosotros hemos desmenuzado cómo hacemos, ¿no? Que hay un tema de que hay un guionista, hay un director, hay actores, hay tiempo, todo eso es un trabajo. O sea, no es que un día Carlos se levantó, Claudia, toma, acá está el audio, véndelo, vamos. En realidad eso es un trabajo de horas, de tiempo de edición. Carlos como Carlos, ya está el audio, y Claudia todavía la máquina, y se demora horas, Claro. horas enteras, pero a veces creo que las personas de a pie no entienden la dimensión, así como, bueno, estudié Derecho, no ejerzo la abogacía, pero por ejemplo, al abogado no le cuestionas 200 soles una minuta, 900 soles te llevo tu proceso de alimentos, simplemente van y pagan. Pero nosotros sí nos cuestionan por qué la performance de 5 o 10 minutos te cuesta tanto, si en teoría son 5 minutos, nada más son 10 minutos. No, o sea, son 10 minutos, 5 minutos, es una chamba de un actor de años de experiencia, de que ha pagado su dinero para formarse y que te está dando un contenido original en un momento en específico, o sea, sí lo vale. Creo que, reafirmando lo que decía en un principio, no es cuándo volvamos, sino cómo, y que volvamos con esa consigna bien clara, que, o sea, nosotros importamos tanto como el trabajo del abogado, del médico, y que realmente nos la creamos, porque muchas veces no creemos que en realidad nuestro trabajo importa, y terminamos tirando por los suelos los precios de nuestro trabajo, porque también se entiende que también hay que comer, ¿no? Pero tratar de encontrar ese equilibrio para poder seguir viviendo de nuestro trabajo, ¿no? Sí, Sí, totalmente cierto. O sea, sí, la gente no valora eso y no sabe el trabajo que hay detrás de cada presentación, de cada muestra. Y chicos, y para el público en sí, si quieren, o sea, todavía se pueden escuchar los 15 capítulos de Paroxista. Sí. exacto. ¿De qué forma lo pueden hacer? ¿Cómo la gente puede escuchar estos capítulos? Bueno, es súper fácil porque pueden escribirnos por Instagram, por Facebook, que es Espacio Libre Teatro Oficial. Nos escriben y nosotros amablemente les vamos a responder cuáles son los pasos que tienen que seguir. Una vez haciendo el pago, a su correo le mandamos un link privado donde pueden escucharlo de su tablet, de su PC, de su laptop, de su celular. No es necesario que se bajen alguna aplicación en especial, es súper rápido y la plataforma es muy amigable. Todavía tenemos promociones para adquirir la primera temporada, y ahora el 19 de julio estrenamos el tercer y último bonus track hasta el momento, y ya tendríamos ya la saga original, que son los 15 capítulos y los 3 bonus tracks.
Genial. Espero, yo voy a ponerme a escuchar los demás con la fecha. Y también los bonus tracks porque en verdad me parece muy paja todo lo que nos han contado ahora, sobre todo esto de, o sea, no es solamente se decidieron hacer algo y ya está, sino que cuidan toda la chamba, y toda una chamba detrás, y toda una historia detrás. Espero también que los demás se escuchen y se animen por esto mismo, ¿no? O sea, no es como, ya, se ocurrió, No ya. se te escucha bien. Perdón, no es como que ya o sea, ocurrió y ya está, y fue la idea y la pusimos, sino es como hay toda una chamba detrás, todo un cuidado detrás, que es importante que la gente conozca, para que, como dice Claudia, empiece a valorar más y a dejar como de poner trabas por, por apostar, por pagar y por como reconocer la chamba de los artistas. Sí, sí, de hecho que sí. Y de este espacio que es Hablalas, que hablamos, digamos, de varios proyectos, bueno, teatrales ahora que se están haciendo por otras plataformas. De hecho, agradecerles y felicitarlos por no dejar que se muera el arte y seguir remando y seguir luchando en este mundo que es demasiado difícil, ¿no? Para las personas que nos dedicamos a esto. Así es. Además está demasiado genial que no solo se hayan decidido hacer el teatro radiofónico, sino, perdón, el radioteatro, sino que también animar a la gente por pagar por estos audios que normalmente no se está acostumbrado, ¿no? Porque de todas maneras es otra chamba más. Y eso está Exacto. Sí, totalmente. genial. Sí, chicos, Muchísimas gracias por habernos permitido, como ya les dijimos al gracias. inicio, tener una entrevista con ustedes y conocer todo el proceso y todo lo que hay detrás de toda esta chamba, ¿verdad? No, No, gracias a gracias a ustedes. ustedes. Gracias. Esperamos Entonces, poder ya saben, chicos. Sí, ya saben, pueden adquirir cada capítulo en las redes sociales de Espacio Libre. Sí, igual vamos a poner abajo el nombre, cómo lo encuentran en Instagram y en Facebook. Y ahí están, ahí adquieren todos los capítulos y los bonus track. sí, Buenazo. sí, Gracias. contáctenos Gracias. y ya saben, escúchenlo por favor. Nosotros vamos a escucharlos. Muchas Y gracias, tú, chicos. háblalas. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Chao, gracias. Gracias, chao. Suerte. Chao, chicos. Gracias. Gracias.